My name is Erin Matson. I am a senior consultant at Climate Focus, and Climate Focus is very happy to be co-hosting this session with GLF. We are co-hosting this session in our role as the Secretariat of the New York Declaration on Forest Progress Assessment, and we're very glad to welcome you all today. So, of course, the session is on the geopolitics of zero deforestation within the context of increasing recognition over the last few years of the importance of ending natural forest loss and reducing deforestation to meeting the Paris Agreement targets. We have an NYDF assessment report coming out next week that illustrates how most countries are woefully under ambitious in their targets to utilize forests as a mitigation tool for climate change. And goal 2 of the New York Declaration on Forests was to end the deforestation from agricultural commodities by Entonces, dentro de este contexto, muchos países consumidores están buscando qué es lo que ellos pueden hacer para ver lo de la huella de deforestación y dentro de este contexto ha habido varias iniciativas nuevas que han sido implementadas recientemente y también los compromisos voluntarios en cuanto a la deforestación de parte de la región de Amazonia. También los productos como coco, como café, como cocoa, todos esos asuntos han sido ilustrados últimamente dentro de ese acuerdo de comercio, que es la unión de varios países bajo la preocupación, o más bien la intención de reforzar esos elementos. Así que ahora vamos a tener un panel bastante interesante para hablar sobre este compromiso, sobre los tratados de comercio y el impacto del enfoque de deforestación en los países productores de Amazonia. Así que vamos a tener la perspectiva de los países productores y también de los demás actores de este proceso. Uno de los temas principales de esa discusión es en manos de quién está la responsabilidad del desarrollo sostenible, igualitario y sin sacrificación de la producción y deforestación en la región de Amazonia. Así que, bueno, necesitamos resaltar algunos asuntos que vamos a discutir en esta sesión. Tenemos una diapositiva con esa información y quisiera invitar a todos quienes están viendo esa sesión, por favor, manden sus preguntas en la función de preguntas y respuestas. Entonces, en este ambiente de la conferencia de hoy, ustedes pueden libremente mandar las preguntas, así que aprovechenlo y únanse a la conversación. Queremos que esa conversación sea lo más incluyente posible. Estamos esperando las preguntas para nuestros panelistas, a quienes voy a presentar ahora. Primero, vamos a tener 3 panelistas quienes van a presentar la perspectiva de los países productores de Amazonia. Nuestro primer panelista es Jovita Ivanova, es la gerente del área de investigación del Instituto de Biodiversidad. Después, Marcelo Brito es líder de la Coalición de Clima y Agricultura Brasileña y también presidente de la Asociación de Agronegocio de Brasil. Y finalmente, Fernando es el líder de una comunidad de Ecuador y director tecnológico de Confiniae. Es la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la zona amazónica de Ecuador. Bueno, por favor, estamos esperando sus preguntas. Pueden mandarlas a través de la función de preguntas y respuestas para poder contestarlas más adelante. Y ahora quisiera pasar la palabra a Jovita. Cuéntanos cómo es la perspectiva de los países productores en cuanto a la deforestación y la producción.
Muchas gracias, Erin. Gracias y buenos días. Gracias por darme esa oportunidad de hablar en este foro tan importante. Así que yo hablaría sobre el proyecto en el cual estoy participando, el cual estoy lidiando. Eso es para combatir la deforestación en Perú. Estamos trabajando con las empresas en la región de Fukuyale y es parte de la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania. Así que estamos buscando esa regulación de cero deforestación en Perú y, bueno, en toda la América Latina en general, y la producción de los productos bajo esas nuevas condiciones, ah, que esas condiciones sean como barreras. La misma, el mismo tema estamos teniendo, por ejemplo, en producción de coco en Perú, y eso representa unas oportunidades comerciales. Y esas incluye los participantes no directos en esa iniciativa de cero deforestación. Sin embargo, los productores, ellos cargan esa, digamos, responsabilidad de cumplir con la cero deforestación. Entonces surge el problema: ¿cómo podemos hacer este compromiso sin aplicar una presión adicional? Es un asunto bastante sensible. Eh, de- Debo mencionar que incluso a los productores no les gusta el término deforestación. Ellos sienten que es como una acusación muy directa hacia ellos. Así que estamos hablando sobre la conservación de los bosques. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las oportunidades para esos retos? Bueno, claro que falta de asistencia técnica, falta de asistencia económica en cuanto a la producción de cocoa, por ejemplo, y también de los títulos de los propietarios de los terrenos. Y la tecnología es muy importante, el desarrollo de la investigación de los mecanismos financieros para crear la parte científica de este proceso. Y los productores no son productores solo agricultores, ellos también tienen que tener por lo menos una manera de desarrollo rural. Eso es infraestructura, escuelas, hospitales, eso es sumamente importante. Entonces, para contestar tu pregunta, Erin, eso no es un proceso muy directo, es un proceso muy complejo, multidimensional, requiere mucha participación de las partes interesadas y muchos enfoques. Espero que he contestado tu pregunta. Muchas gracias. Justo al tiempo. Gracias, Jovita. Ahora quiero pasar el micrófono a Marcelo Brito para que él, bueno, él está representando la perspectiva de agronegocio de Brasil. Un momento. Gracias a todos los compañeros que estamos aquí. Creo que es el momento adecuado para hablar de agricultura, naturaleza y clima, porque son tres sectores que aún se encuentran aislados, pero necesitan caminar juntos. Cuando hablamos del tema de la deforestación, estamos hablando de los cambios de procedimientos productivos, estamos hablando del cambio del sistema productivo mundial. Y estos cambios son mucho mayores de lo que ponemos en el papel. En los Estados Unidos, de cada dólar dedicado a alimentos, solo 7.8 centavos de dólar llegan al productor de alimentos. En los países en desarrollo esto es mucho peor, pero nosotros, todo el mundo, la sociedad, exige que el sistema alimentario, que el sistema de producción se vuelva agricultura regenerativa, sistemas agroforestales, una agricultura más incluyente con menos emisiones. El objetivo es tener una producción neutral en emisiones, pero para esto también necesitamos cambiar la relación que existe entre consumo y producción, así como la producción básica primaria en la agricultura, cómo llegan los recursos necesarios, cómo financiamos
y reinventamos el sistema productivo mundial, del cual 65% está en manos de pequeños y medianos productores. En el Amazonas brasileño son 605,000 productores rurales que, si no son financiados adecuadamente, no entrarán en este nuevo modelo de agricultura sostenible exigido por la presión del cambio climático. Lo más importante es que existe el contexto, ya está determinado, ya está planteado. Ahora, nosotros como sociedad mundial somos responsables de decir cómo hacer esto. Las 2 primeras décadas de este siglo ofrecimos cadenas libres de deforestación y no lo cumplimos. Y ahora lo prometemos para 2030 y 2040 con cadenas neutras en emisiones. ¿Lo vamos a lograr? ¿Cuál va a ser la relación de todos los sectores de la economía en este trabajo conjunto? Llegó el momento de unir esfuerzos, pero también de unir responsabilidades en cada etapa de la cadena ciudadana que representa los sistemas agroproductivos y alimentarios del mundo. Muchas gracias. Very enlightening. Impresionante su perspectiva de las comunidades que viven en Amazonas. ¿Puedes decirnos, por favor, cuál es el impacto de las iniciativas de deforestación sobre las comunidades de Amazonas? Quiero responder a 2 preguntas que me han hecho. ¿Cuál es el impacto del deforestación cero en la Amazonía? Deforestación cero es un reto grande, casi imposible en la vida real, simplemente por obvias razones que tenemos como la sociedad humana. La sociedad humana, tanto pueblos amazónicos, dependen del recurso de la selva para subsistir, y también la dinámica ecológica del bosque amazónico es variante de manera natural, como por ejemplo, caída de los árboles por huracanes y también derrumbe que se ocasionan en los pendientes altos. La deforestación cero es simplemente casi igual a la práctica o la forma de práctica de las nacionalidades amazónicas a través de sus ajas, que es prácticamente lo que es el objetivo del desarrollo sostenible. La CONFENIE o mayoría de las nacionalidades amazónicas del Ecuador, por cultura, somos ya conservadores de la selva amazónica. Hemos practicado por miles de años de manera equilibrada y sostenible con la selva. Por lo tanto, la CONFENIE siempre ha venido trabajando en estos trabajos, estos esfuerzos de conservación de deforestación cero. Y desde la CONFENIE no hemos casi visto estas iniciativas llevadas desde afuera. Es decir, no hemos visto alguna organización que ha dado iniciativa en la CONFENIE. Pero la CONFENIE, con su propia iniciativa, a través de autogestiones, ha tratado de detener la deforestación y hemos empezado algunos proyectos, de los cuales recientemente, desde el año 2019, venimos impulsando el plan de implementación de la CONFENIE, que es un proyecto muy ambicioso, que enfatiza o que abarca todos los proyectos afines a la mitigación del cambio climático. Ha generado últimamente una expectativa que muchas personas, nacionalidades están esperando de mejorar sus comunidades, más que todo conservar su territorio y la selva. Y la siguiente pregunta que quiero responder es, ¿qué más deberían hacer los países consumidores para apoyar un desarrollo equitativo y sostenible en la Amazonía? Desde la CONFENIE siempre hemos dicho que los países consumidores, especialmente los países de potencia mundial y desarrollados, deberían apoyar directamente a las nacionalidades y pueblos que realmente conservan la selva, evitando la burocracia del Estado
ya que la mayor parte del recurso por servicios ecosistémicos de la Amazonía quedan en el sistema burocrático del Estado. Las nacionalidades amazónicas necesitamos los recursos para fortalecer nuestros iniciativos y como proyectos que están afines al cambio climático, para que estos recursos sean invertidos en el desarrollo comunitario a través de bioemprendimientos y fortalecimientos de la autonomía y gobernanza territorial de las nacionalidades. En tal sentido, anhelamos que haya mayor involucramiento de las nacionalidades y pueblos amazónicos para fortalecer las capacidades de las nacionalidades para que en lo futuro ellos puedan manejar sus propios proyectos y territorios. Muchas gracias. Thank you, Efren. Very good points. And I'd like to now turn to our demand side country representatives for a brief response to these great thoughts. So our two demand side country representatives, just to introduce them briefly, are Hugo María Schali es el jefe de la cooperación, la cabeza de la cooperación multilateral de la Comisión Europea, y Christine Dragosic, quien representa la oficina del Departamento de Estados Unidos. Muy bienvenidos a esa conversación. ¿Podría darnos alguna perspectiva de parte de la Comisión Europea en cuanto al impacto y los enfoques de la deforestación y de los países productores? Muchas gracias. Gracias a los tres panelistas anteriores, quienes nos dieron unas perspectivas sumamente interesantes de parte de los países productores. Eso es como nosotros vemos el enfoque de la deforestación y de la degradación del bosque tropical. Nosotros vemos la responsabilidad de aquellos quienes son los consumidores de esos productos y de esos bienes, y sabemos que hay muchos mercados consumidores que están desarrollándose, y también de los países ya desarrollados, quienes son responsables de este proceso. Así que quisiéramos mostrar nuestra parte de la responsabilidad y asegurarnos que nosotros damos este contexto, este espacio para los métodos más sustentables de producción, que sean más respetuosos en cuanto a las emisiones, en cuanto a la deforestación, etc. Ese es uno de los elementos que nosotros pretendemos promover en vista de los nuevos mercados y los bienes, que esos no provienen de la deforestación o la degradación del bosque. Así que yo pienso que este es uno de los elementos de nuestro enfoque basado en la debida diligencia, buscando la responsabilidad, responsabilizar a los operadores y hacerles saber lo que ellos necesitan saber para tener este acceso al mercado. Esa es una iniciativa para los productores. Si ustedes producen de manera sustentable, tendrán un mercado y tendrán oportunidades económicas. Pero creo que junto con esa iniciativa, y eso lo hemos oído en las presentaciones anteriores, existe la necesidad de la cooperación más estrecha con las comunidades, con los países. Eso es lo que también pretendemos hacer, estableciendo las sociedades con esos países quienes desean incluirse, quienes desean participar, para canalizar una cantidad importante de esfuerzos para ayudar a esos países, a esas comunidades, para hacer la transición en la producción sustentable, que no esté relacionado con la deforestación y la degradación del bosque. Y en este enfoque que estamos tomando, nos estamos moviendo de esas declaraciones, esas manifestaciones de buena fe a los resultados. Si es que haya deforestación o no vinculada a la producción de ciertos bienes. Yo creo que eso es algo que podemos trabajar todos juntos con los países productores para el beneficio mutuo y el desarrollo económico.
y también para enfrentar las dificultades y los retos ambientales. Hay mucho de lo que podemos hacer todos juntos y nosotros como consumidores también necesitamos tomar nuestra responsabilidad y estar listos de hacerlo. Muchas gracias y ahora quiero invitar a Chris. ¿Cuál es la perspectiva de los Estados Unidos en apoyo de la producción cero deforestación y el desarrollo sustentable? Gracias por la oportunidad de participar. Yo repetiría muchas cosas, las que ya se han dicho, y yo estoy trabajando en la perspectiva de cambio climático y diferentes protocolos y sabemos que necesitamos llegar a lo más posible a la cero deforestación y la cero degradación para los mediados del siglo. Y sabemos que para eso necesitamos conservar el bosque, necesitamos ser responsables en cuanto a nuestro consumo. Pero ¿cómo hacerlo? Eso es también crítico. Y lo que quisiera decir es que es una dificultad, un reto y también una solución. No hay ningún enfoque fácil que nos permitiría hacerlo fácilmente. Es un asunto económico, asunto territorial, asunto social, cultural, etcétera. Entonces, estamos buscando cómo apoyar esta transición de los modelos, de las actividades y hacia las prácticas más sustentables. Y también estamos viendo la otra parte que también es muy importante y eso es cómo atraer las inversiones de los productores, cómo meterlos en esta área donde se están desarrollando los modelos y cómo encontrar estas alternativas en las economías de los países. Así que lo vemos de diferentes formas. Necesitamos de alguna forma conformar este modelo de producción sustentable y también mejorar los ingresos de las prácticas agricultoras en campo. Pero también necesitamos aumentar nuestra responsabilidad ante el cambio climático y como consecuencia la deforestación. Estamos participando en muchos programas para desarrollar otros modelos económicos de vida y presentar esas posibilidades, esas oportunidades a las comunidades para su desarrollo. También estamos viendo cómo podemos atraer las estrategias climáticas en esas áreas en cuanto a la producción, las prácticas de producción. Y estamos buscando este beneficio adicional de cero deforestación. Y también estamos colaborando con las instituciones financieras. Eso es un gran reto y hay muchas barreras, hay muchos bloqueos en las prácticas en el campo. Y también estamos trabajando con los gobiernos, que es otra parte interesada, que ellos deben también cuidar sus bosques y apoyar estos enfoques, porque estamos enfocándonos en esos productos, en esos retos, en el sector forestal y también en las oportunidades que eso nos da. Y seguramente muchas personas ya lo saben y ya lo entienden, que la deforestación representa para un ecosistema, que eso es una de las soluciones climáticas para 2030 y tenemos que poner las cartas sobre la mesa y alcanzar el éxito en este intento. Así que muchas gracias por la presentación, por esa oportunidad de presentar mi opinión. Muchas gracias y gracias a todos nuestros panelistas por sus introducciones y por sus presentaciones. Ahora quisiera unirlos en una sola conversación y tener una discusión, una plática con ustedes. Y también quisiera animar nuestro público. Tenemos la opción de preguntas y respuestas, así que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat y también pueden mencionar ahí a quién va dirigida esa pregunta. Entonces, quisiera primero empezar con la pregunta para Marcelo y Evita.
desde la perspectiva de producción, ¿por qué las iniciativas para la cero deforestación y la sustentabilidad de la producción, cuáles, según su perspectiva de productores, han sido más exitosas? Jovita, de parte de la perspectiva de producción de coco. Gracias. Se necesita un par de cosas para lograr la cero deforestación en Perú. Por ejemplo, voy a hablar sobre la producción de cacao en Perú. Es muy importante enfocarnos en el enfoque de cadena de valores y eso lo hemos visto que está trabajando mejor que otras perspectivas porque es la gente la que hace los cambios. Si hablamos sobre la cadena de valores, necesitamos romper algunos paradigmas y la primera sería, por ejemplo, no tenemos la opción de mirar de buscar las opciones desde la perspectiva tradicional. Necesitamos considerar cada valor dentro de esta cadena. Las personas que nos proveen las semillas, las sustancias fertilizantes, todas las partes de la cadena. Y también necesitamos que los gobiernos también empiecen a participar en la conservación de los bosques. Lo segundo es que no podemos asumir automáticamente que siendo más competitivos seremos más productivos. La alta producción no es una solución automática para la deforestación, porque hay muchas respuestas a esa pregunta. Aquí es importante escuchar a las personas cuando les está preguntando qué es lo que debemos hacer para preservar nuestro bosque. La gente empieza a hablar sobre la seguridad alimenticia, la seguridad física, los servicios de salud, las escuelas, la educación, etcétera, etcétera. Y la tercera cosa es que cuando estamos hablando sobre la no deforestación, desde la parte productora, necesitamos también mencionar estos beneficios de costo de negocio, el análisis, y también es importante considerar que el valor adicional de la preservación y la conservación de los bosques, eso es como un recurso natural para cada elemento de la cadena. Ese es el valor de los servicios ecológicos, de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Espero que he respondido desde la perspectiva de productores. Muchas gracias, Jovita. Y Marcelo, desde la perspectiva de agronegocio en Brasil, ¿podría hablar tal vez un poquito sobre la relación entre la ley en Brasil y la deforestación? Los esfuerzos del agronegocio en Brasil en este sentido. Importante. Gracias. Es importante tener este tipo de diálogo porque hace aproximadamente 30 días salió el informe de NetBiomas, que puede ser el mayor informe o estudio sobre la deforestación en Brasil, con cerca de 6 millones de propiedades rurales que existen. Y este estudio nos muestra que el mundo no sabe de la deforestación que ocurre en áreas privadas en Brasil. Este ocurre en 1% de las propiedades rurales brasileñas. Esto significa que 99% de las propiedades rurales no están involucradas en el proceso de deforestación. Parece que hay algún problema con la traducción. ¿Quieren que retome? Parece que no están entendiendo. Puedo ver que hay algunas personas que no están entendiendo. ¿Quieren que reempiece? Those of us listening in English, I think our interpretation dropped off. Okay, so Thank you thanks so for a much. question. Okay, thanks for a question. Okay, that's a good one. Muchas gracias por la pregunta. Recientemente ha habido una publicación muy detallada en Biomas. Es el informe número 1 sobre la deforestación en Brasil. Y menos de 1% de las propiedades rurales en Brasil están involucrados en la deforestación ilegal. Menos de 1%.
Entonces, cuando estamos viendo la producción alimenticia en Brasil, no podemos decir, wow, chicos, están realmente destruyendo para producir sus alimentos. No, ese no es el asunto. Pero ¿cómo podemos transformar el sistema alimenticio? Quisiera mencionar algo para incluir la responsabilidad de todas las partes de la cadena. Yo creo que viendo la economía circular, cuando estamos viendo el mundo, analizamos que estamos perdiendo más de 30% de los alimentos que estamos produciendo. Le estamos echando a la basura trillones y trillones de dólares. Y todos los pasos, todas las etapas del consumo de los alimentos, desde los supermercados hasta los hogares, si nos reunimos y si quitamos esa presión sobre la producción de los alimentos, si reduzcamos esa presión en la expansión, en las nuevas áreas, tal vez podríamos trabajar más con los ecólogos y ver cómo podemos producir nuestra propia comida, nuestros alimentos. Así que eso es una cuestión no solo legal, sino también en cuanto a nuestro comportamiento, cómo podemos comportarnos para bajar la presión que tenemos hoy día, la presión sobre los bosques hoy en día. Muchas gracias, Marcelo. Sí, ese es un gran punto. Como Chris había dicho, no podemos perder la selva para poder producir nuestros alimentos. Y a lo mejor yo quisiera preguntar a Chris y a Hugo para que respondan, por favor, rápidamente la siguiente pregunta. ¿En sus países se considera hacer algo para reducir esa presión sobre las selvas? También, tal vez cambiar la dieta o reducir los desechos, algo así. ¿Puedo empezar yo? Sí, por favor. Primero, no nos gusta ese término de bienes que ponen en riesgo la selva. El tipo de producción y el modo de producción puede representar un problema. Y en este caso, no es el objetivo principal reducir algo a causa de los bienes, ¿no? Principalmente, eso es una gran prioridad para la comunidad europea, es reducir el consumo para así reducir la producción. Tenemos que ver esas iniciativas y el plan de acción económica, las estrategias, tenemos 4 estrategias y todas están dirigidas a crear nuevos diferentes sistemas para poder cambiar el sistema alimenticio en cuanto a la producción y también el lado del consumo. Y evidentemente eso es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como productores y como consumidores de los bienes en términos de contribuir a la solución de los problemas globales. Quisiera hacer una pequeña observación porque lo que decía Marcelo sobre la... y había un pequeño comentario en el chat también que me gustaría contestar. Entonces, los países productores en los cuales la deforestación total es legal, eso no existe. Siempre hay restricciones y restricciones legales. Y Marcelo seguramente está enterado de todas esas discusiones en cuanto a los cambios constitucionales en Brasil. Eso es un gran problema para las comunidades indígenas en cuanto a sus tierras y qué es lo que se considera legal y ilegal en cuanto a la exportación. Entonces, sí necesitamos ver más allá de la legalidad como el mayor criterio de evaluación, si eso es deseable o no.
creo que hay muchas regiones en Brasil, porque justo estábamos hablando con Marcelo, que tienen ese problema y lo están demostrando que no hay deforestación legal o ilegal. Yo creo que la cuestión de las fronteras, de las regiones en muchos países productores, donde la expansión agricultora es un gran problema. Y ¿es legal o es ilegal? Si lo comparamos con el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 15, desde la perspectiva de consenso global, necesitamos ya reaccionar de alguna manera. Gracias. Chris, a lo mejor quieres también responder la pregunta sobre el consumo o también la cuestión de legalidad. Gracias. Yo rápidamente quisiera contestar lo siguiente. En cuanto al consumo, a lo mejor no es como yo lo diría. La gente necesita comer. Todo el mundo necesita comer, no lo podemos evitar. Todo el mundo nos encanta la comida. Y todos nosotros dependemos del acceso a la nutrición, a la comida, a los alimentos, de acuerdo a nuestras preferencias, pero lo que estamos enfocándonos es a la reducción de los desechos. Entonces, nosotros como Agencia de Protección Natural hemos estado trabajando en ese asunto durante mucho tiempo, tenemos muchos socios en el mundo, pero estamos buscando mejorar el transporte, el almacenamiento, la producción para poder evitar los desechos y para ocupar menos territorio para nuestra producción y para nuestra supervivencia como humanos. Y también quisiera llamar la atención hacia los problemas de deforestación en cuanto a la cadena de suministro. Y también para demostrar que existen las herramientas que nos ayudan a combatir la deforestación. No quiero ocupar demasiado tiempo porque ya hemos mencionado esas herramientas anteriormente, pero lo que sí quisiera es enfocarme en la transformación, en la transición de la producción relacionada con la deforestación hacia otros modelos de producción. Eso es todo lo que yo quisiera tocar. Sí, hay opciones de la cadena de valores que nos ayuda a combatir la deforestación y también que nos representa otras oportunidades en la región. Y ahora quisiera pedir a Efraín, ¿podrías presentar tu opinión sobre las opciones, otros modelos de bioeconomía y las iniciativas que están siguiendo las comunidades indígenas en Amazonia? Hugo acaba de mencionar ese impacto de la deforestación legal e ilegal, así que quisiera también invitarte para que tú también mencionaras algo sobre ese asunto. Bueno, casi no escuché bien la pregunta en inglés. I apologize. I think our interpretation. Lo siento, yo creo que hay un asunto técnico. A ver si podemos arreglarlo y después otra vez regresamos con Efraín para hacerle la pregunta. La pregunta fue, Efraín, si puedes, por favor, hablarnos un poco sobre las opciones alternativas que las comunidades indígenas en Amazonia están adoptando. Si quieres comentar algo sobre la cuestión de deforestación legal e ilegal. Muchas gracias. La deforestación ilegal siempre ha habido casi desde hace años atrás, pero sin embargo lo más notorio que se ha dado es desde el año 2018 en adelante,
se ha producido, nosotros lo hemos llamado como pandemia de balsas, donde muchos compradores o madereros ambulantes sin permisos ambientales han entrado en muchas comunidades para comprar a un precio muy bajo. La balsa naturalmente se encuentra en las orillas de los ríos grandes como el río Pastaza, y a esos hectáreas de espacios de balsa han cortado sin el permiso. Y muy aparte de ello, las comunidades que viven al lado de las vías, de las carreteras, muchas personas negocian directamente con las familias que vulneran de la economía para su estudio. Entonces directamente entran allá y empiezan a negociar como digo, con precios muy bajos, sin conocimiento de las autoridades, de las organizaciones. Entonces ha sido una de las problemáticas que hemos querido detener, pero a veces es casi incontrolable porque las carreteras y también el territorio amazónico es tan grande. En tal sentido, yo creo que desde la Confenia siempre hemos querido fortalecer la Guardia Indígena con el fin de proteger y salvaguardar los territorios sagrados que tenemos. Pero esta acción de combatir contra los madereros todavía continúa y es casi imposible detenerlo. El Ministerio del Estado ecuatoriano, el Ministerio del Medio Ambiente, lo hace su trabajo, pero no en el territorio. Siempre son desde la oficina. Por lo tanto, realmente los problemas suceden dentro del territorio de las nacionalidades y ellos no ven lo que realmente sucede. Es muy triste y lamentable, pero sin embargo, desde la Confederación estamos luchando contra esta deforestación, la deforestación ilegal. Muchas gracias. Thank you, Efren. Muchas gracias, Efren. Gracias por su respuesta. Y ahora quisiera invitar a Marcelo, si puede responder la pregunta, bueno, la cuestión de deforestación legal versus ilegal, si quiere comentar algo sobre el comentario de Hugo. Sí, sí, muy rápidamente. La deforestación ilegal es nuestro problema. No es, nosotros como brasileños necesitamos atender ese problema y resolverlo. En cuanto a la parte legal, no puedo hablar sobre este problema, por ejemplo, como no puedo hablar sobre los problemas que están sucediendo en Polonia o en Hungría. Nosotros somos un país democrático y en cuanto a la deforestación ilegal, puedo hablar de parte de todos los países amazónicos. Estamos listos a volvernos cero deforestación, solo que estamos esperando el mecanismo correcto para, bueno, en cuanto a los servicios ambientales, para estabilizar esa credibilidad a nivel mundial en cuanto a los asuntos de cambio climático. Estamos buscando, esperando el acuerdo de Kioto, estamos esperando que se cumpla la promesa de G7 de 2019. Estamos buscando también el cumplimiento del acuerdo de Glasgow para desarrollar esa credibilidad a nivel mundial entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Estamos listos para la cero deforestación, pero por favor no nos dejen toda la responsabilidad a nosotros, sean parte de eso. Muchas gracias, Marcelo. Yo creo que también nosotros estamos buscando, esperando ese COP de Glasgow muy productivo. Chris, ¿quieres responder rápidamente lo que acabo de mencionar, Marcelo? Sí, quisiera comentar rápidamente. Yo creo que todos nosotros tenemos la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad como consumidores y como productores.
y nosotros vamos a asumir nuestras responsabilidades. Y en este sentido, yo creo que el problema número uno es necesitamos contribuir a resolver el problema global y no empeorarlo. Y creo que ha habido periodos de producción en muchos países cuando la producción ha sido, ah, muy buena, muy importante, pero ahora la expansión de agricultura hacia los bosques vírgenes, hacia los bosques naturales, eso ha dado las oportunidades económicas sin empeorar los problemas ambientales. Gracias. Gracias. Yo creo que Chris también quiere comentar algo, a lo mejor algún comentario. Sí, solo quisiera mencionar que sí hay varios mecanismos que pueden hacer eso posible, la deforestación, pero desde la perspectiva de Estados Unidos, por lo menos contamos con un número de mecanismos multilaterales y estamos trabajando con los países de la región amazónica, con las regiones subnacionales de esos países. Eh, la iniciativa de baja emisión de carbón y las diferentes iniciativas de Colombia han sido bastante interesantes y de otros países de la región de Amazonia, incluyendo Brasil, Ecuador, Perú. Y hay otras iniciativas que están dirigidas a activar los recursos del sector privado para poder reducir la deforestación en toda esa región. Algunos gobiernos, no todos, han presentado sus propuestas, así que yo creo que es una de las partes que podemos ofrecer como apoyo, como un mecanismo de apoyo para esa región. Y ayer el presidente Biden ha anunciado que va a duplicar el presupuesto y va a duplicar nuestro presupuesto. Ahora serán 11.4 millones por año, 1.000 millones por año, y esa es la intención de poder ayudar a la selva. Yo creo que todos nosotros tenemos que hacer algo más, un plus. Muchas gracias, Chris. En cuanto a las finanzas, el financiamiento climático, quisiera preguntar a Efren, ¿qué impacto están viendo, si es que están viendo alguno, en cuanto al apoyo financiero, el apoyo técnico para los pequeños productores, las comunidades indígenas, para poder mejorar o sostener este manejo forestal sustentable? Si es que han visto algunos y cuáles mecanismos han sido los más efectivos para las comunidades con las cuales ustedes están trabajando. Jovita, ¿puedes contestar tú? Sí, gracias, Erin. Muy buenos puntos los de Hugo y de Christine en cuanto todo ese modelo de negocio para las comodidades de agricultura, los modelos más sustentables, pero tenemos que dar este salto hacia el siguiente nivel y hacer esa transición del modelo de negocio hacia el modelo de inversión. Y necesitamos atraer a los inversionistas, las instituciones financieras, reunirlos, porque ellas también son muy importantes. Esos servicios financieros son sumamente importantes para los productores y para los pequeños negocios. Debo decir que de parte bueno, la demanda es mucho más fuerte, mucho más alta que el suministro. No estamos listos a 100% para convertirnos en el modelo de inversión. Sí hay cierto apoyo que puede ser bastante útil en cuanto a la demanda de los países, pero yo creo que es muy importante también para el futuro, porque eso les da
independencia a los productores y también les permite ajustar el modelo a las condiciones de las instituciones financieras, a las condiciones sociales que ellos necesitan. Así que yo creo que eso es un punto bastante interesante para el futuro. Gracias, Erin. Gracias, Evita. Y Efren, por favor, si puede contestarnos la misma pregunta y después voy a pedir a Chris que ella conteste también. Efren, si puede también hablarnos sobre los mecanismos de canalización de finanzas y tecnología hacia las comunidades de Amazonia. Bueno, desde las comunidades amazónicas, lo que estamos tratando para combatir la deforestación, mitigación del cambio climático. Desde la compañía hemos empezado un proyecto ambicioso que es el PDI, Plan de Implementación de la compañía, que consiste donde recolecta todas las necesidades de las nacionalidades amazónicas, que está dividido en como 6 ejes. Uno de esos es gestión territorial, dentro de otro es desarrollo sostenible, conservación de ecosistemas naturales, reforestación y restauración y bioemprendimientos. Y también estamos rescatando los conocimientos y los saberes ancestrales a través del sistema de agroecología. El sistema de agroecología es importante porque recolecta todo el conocimiento de nuestras abuelas en una chacra o aja que le llamamos. Sembramos de manera sistematizada, de donde están, o sea, sin romper la ecología del bosque. Y eso a la vez también es fundamental para la soberanía alimentaria para las comunidades, porque nuestras comunidades siempre han vivido por naturaleza de la cacería y pesca y recolección de frutos de la selva. Entonces, con estos proyectos de agroecología queremos evitar que las comunidades talen o corten árboles del bosque, sino de su propio emprendimiento, de su propio trabajo, de su chacra, pueden tener para su alimento, y no solamente para alimentación, sino también para que puedan a la vez vender hacia afuera. Por ejemplo, tenemos emprendimiento de bebida procesada a través de Guayusa. Tenemos productos cosméticos que una comunidad Shuar están emprendiendo para productos cosméticos, elaboración de jabón a través de jengibre, a través de huito, es un árbol de la Amazonía. Entonces, estos son bioemprendimientos que estamos lanzando y por ende necesitamos apoyo para que estos bioemprendimientos comunitarios sean fortalecidos. Y netamente, PDI de la compañía, a través de Pro Amazonía, está enfocado en eso. Y estamos impulsando, estamos en primera fase inicial y anhelamos que este proyecto de la compañía, este proyecto macro, sea fortalecido para que podamos seguir apoyando a estos emprendedores donde realmente practican lo que es el desarrollo sostenible. Conservamos los bosques y al mismo tiempo pensamos a las necesidades de las comunidades. Muchas gracias. Thank you, Efren. So I'd like to hand over. Gracias, Efren. Le doy la palabra a Chris para que hable de la cuestión de los modelos de inversión. Y también quiero agradecer a Efren por resaltar la importancia de capturar el conocimiento indígena y no solo apoyarlo con emprendedores indígenas, sino ver las lecciones que se pueden aprender para otros modelos de producción. Entonces, Chris, te doy la palabra para los modelos de inversión. Quiero comentar algo que comentaste anteriormente con respecto a la necesidad de desarrollar los modelos de inversión, y estoy totalmente de acuerdo.
diría que tenemos un programa en el que incluye algunos países en la región del Amazonas y otros en el resto del mundo. Tomar los componentes del bosque, del NDC o las estrategias climáticas y empezamos a convertirlos en planes de financiamiento e inversión. Este ha sido un reto crítico en muchos países que toman los objetivos, los planes de acción y los pasa a formar un plan de inversión. Y también trabajamos en tomar algunas de las ideas más maduras que salen de estos planes de inversión y los convertimos en propuestas de proyectos para llevárselos a los inversionistas. Queremos escalar este trabajo con nuestros aliados y esperamos tener en el futuro más en este frente. En un problema complementario trabajamos mucho para conectar una serie de inversionistas comprometidos con invertir en acciones para proyectos viables en este espacio. Entonces venimos también desde el ángulo de inversión y del suministro. Queremos trabajar con los que estén interesados en estos programas. Muy bien, Chris, y señalo una brecha potencial en EDCs que encontramos en evaluaciones, que muchos países que tienen una presencia con comunidades indígenas fuertes ni siquiera mencionan el rol de los pueblos indígenas para los NDCs. Los modelos de financiamiento que se basan en los NDCs quizás no resuelvan esa brecha. Y esto hay que señalarlo y veo que Hugo levantó la mano. Hugo, quizás puedes hacer un comentario breve antes de cerrar esta sesión. Estoy reaccionando a la cuestión de cómo involucrar al sector de inversión y negocios. ¿Me escuchan? Creo que me desconecté. Yo lo escucho perfectamente. Quiero decir que dos cosas. Hay compromisos muy importantes que se hacen para diversidad y financiamiento para la COP de Glasgow y de la comunidad. Segundo, el trabajo con la Plataforma Internacional para el Financiamiento Sostenible. Estamos contribuyendo junto con el trabajo de la taxonomía que estamos tomando en la Unión Europea en lugar de dar guía al sector financiero de negocios acerca de qué es una inversión sostenible y qué es una inversión sostenible bancable. Es algo que queremos empujar mucho más en el futuro para canalizar las inversiones en la dirección correcta. Para complementar lo de Cristina, claramente es una cuestión clave que estamos moviendo y creo, como dijo Erin, tienes que cerrar la sesión con un último comentario. Creo que en esta conversación escuchamos muchas perspectivas del lado de productores y consumidores. Lo que yo sentí es que existe una concentración unidimensional sobre el cambio climático. Hay un componente diferente que es la biodiversidad, que está inherentemente ligado con la deforestación y la degradación de los bosques. Tenemos que ver la influencia de las dos discusiones que pueden tener en el mayor desarrollo con la conservación de los bosques. Y aquí me detengo. Muchas gracias. Por desgracia, ya no te escuchamos, Erin, ya no te podemos escuchar, pero quiero invitar a todos los oradores a que nos den un minuto para hacer un cierre, comentarios de un minuto de cada orador y terminando la sesión. No tendremos comentarios de cierre de Erin y quizás ella nos puede ayudar después. Ahora ya los puedo escuchar, ¿me escuchan ustedes? Sí, muy bien, regresé, pero quiero invitar a los oradores para que hagan comentarios de cierre. Podemos empezar con Jovita y luego con Efren y Marcelo. Gracias, Erin. Las soluciones libres, como de las lecciones aprendidas de los proyectos de nuestro trabajo que funcionaron del lado de productores. El primero va a ser el enfoque de la cadena de valor, no solamente los productores, sino todos los actores, partes interesadas de la cadena de valor que estén involucrados en estas prácticas. Segundo, será una economía circular, como mencionó Marcelo, es muy importante
y la Unión Europea está trabajando mucho en ella. Y esto, el tercero, es ayuda para desarrollar el modelo de negocios exitoso y el modelo de inversiones bancables que puedan ser sostenibles y que puedan ser financiados en el futuro para todos los productores y empresas pequeñas y medianas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jovita. Marcelo, te pasamos a ti la palabra. Gracias. Existe un dicho popular en Brasil que dice, no podemos tener dos palabras donde uno come, pero no duerme temiendo a aquellos que no comen. La palabra perfecta mentalmente hablando, pero no vamos a lograr eliminar la miseria y la pobreza y la inequidad. Entonces, para poder resolver el cambio climático, también tenemos que resolver la inequidad que existe en la población mundial, en nuestros países, que existe en una posición tan enorme y en una forma tan horrible. Por favor, incluyamos la inequidad, la pobreza y la miseria que afecta a más del 80% de las personas en el planeta, y entonces lograremos todos los retos que tenemos frente a nosotros en cuanto a cambio climático. Muchas gracias por la invitación, fue un placer. Gracias, Marcelo. Ahora pasamos con Efren. Finalmente quisiera comunicar y decir al público que la conservación del bosque es importante porque sabemos que la selva, el bosque amazónico es el pulmón del mundo. Por lo tanto, es deber de todos proteger y conservar. Pero sin embargo, también tenemos que pensar que las nacionalidades o la sociedad humana necesitamos alimentar. En tal sentido, yo creo que una de las estrategias más adecuadas para combatir la deforestación es la sistema agroecológica, donde las comunidades trabajan en sus chacras sin romper la dinámica ecológica. Entonces, esto responde no solamente a la flora, a la reforestación, sino al bosque, sino también responde a las necesidades básicas de la sociedad humana, que es la alimentación, y también responde lo que es la necesidad económica, porque el sistema agroecológico abarca tres puntos importantes: necesidades básicas y fundamentales, que es la conservación, también la alimentación y la economía para el desarrollo de las comunidades. En tal sentido, desde la desde la Amazonía ecuatoriana siempre estamos prestos para seguir trabajando en estos proyectos. Cualquier información estamos para colaborar y seguir trabajando de manera articulada. Y una vez más, muchas gracias por este espacio y vamos defendiendo nuestros bosques, porque eso es el futuro de nuestra vida para nuestras generaciones. Muchas gracias. Thank you, Efren. Muchas gracias. Moving over to Chris for the last word from you. Thanks, and I know we're a few minutes. Ahora pasamos con Chris. Brevemente quiero señalar que, como dije anteriormente, tenemos una serie de crisis climáticas, de biodiversidad, tenemos la pobreza, la inequidad, todos están interrelacionados y no se puede resolver una sin arreglar las otras. Tenemos un reto enorme y yo dije esto en cuanto al clima, necesitamos hacer todo lo posible para evitar el incremento de la temperatura mundial, pero lo que vemos aquí es una constelación de actores, de acciones que requieren para resolver este problema, y lo que vemos es un compromiso de parte de todos para lograrlo, así que el reto es cómo movemos con soluciones que funcionen trabajando juntos, pero no escucho una falta de compromiso ni participación, entonces eso me da cierta certeza. Gracias, Chris. Y Hugo, tus últimos comentarios. Bien, me permito hablar dos veces. Existe un compromiso común
y ahora de hecho tenemos que encontrar herramientas comunes y enfoques comunes para que hacer que las cosas pasen, y creo que aquellos que producen y los que consumen van a tener que tomar la responsabilidad, y creo que en todos los foros vamos a participar y tener buenos resultados, tanto en política y también en seleccionar y desarrollar herramientas para lograrlo, sea en el contexto de cambio climático o de soluciones de biodiversidad. Y por supuesto, esta tarde la discusión ha sido una buena contribución para este esfuerzo común. Muchas gracias Hugo, muchas gracias a todos nuestros presentadores. Creo que Chris dijo muy bien que aquí escuchamos el compromiso, tenemos el compromiso de cumplir nuestras responsabilidades para resolver estas enormes crisis. También quiero agradecer a nuestro público. Entiendo que ha existido una gran cantidad de preguntas en el chat. Me disculpo a todos ustedes cuyas preguntas no respondimos, pero espero que podamos darle seguimiento con diferentes recursos, y por favor pongan la pregunta si pueden y yo voy a ver si las podemos responder en el chat. De nuevo, gracias Marcelo, Jovita, Efraín, Cris y Hugo por estar hoy con nosotros. Gracias a toda la comunidad GLF por esta sesión tan interesante, y esperamos verlos en otra sesión, en otra conferencia o en otro foro donde seguiremos enfrentando juntos estos grandes desafíos. Muchas gracias.